Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 28 de octubre. Continuamos trabajando con fracciones. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es la comparación de fracciones con la unidad. ¿Qué quiero decir con la unidad? Con el entero, el número entero. ¿Sí? Aquí en este primer ejemplo tenemos una pizza entera que está dividida en 8 porciones. ¿Sí? Es decir, que aquí tengo una pizza entera que está dividida en 8 porciones iguales. Siempre que hablamos de fracción, estamos hablando de un entero fraccionado, partido en partes iguales. ¿Sí? Si las partes no son iguales, no podemos hablar de fracción. Bien, esta pizza entonces tiene 8 sobre 8, 8 octavos de pizza, es decir, una pizza entera. 8 octavos, ¿sí? Igual a una pizza entera. Si yo como o si comemos, ¿sí? Las 8 porciones de pizza, hemos comido 8 de 8. Si el numerador es igual al denominador, entonces la fracción representa la unidad y se denomina fracción aparente. ¿Sí? También son ejemplos de fracciones aparentes 16 octavos, ya que al dividir 16 dividido 8 obtengo 2 enteros. ¿Sí? Si la fracción, si el entero, ¿sí? Si la fracción representa el entero, como en este caso 8 de 8, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer para saber si representa el entero, el numerador, que es el numerito de arriba, es dividirlo por el denominador, ¿sí? Esa rayita, yo les explicaba en la clase pasada, se llama rayita de división, es decir, que el número de arriba se divide por el número de abajo. No al revés. 8 dividido 8. Si yo divido 8 dividido 8 me da 1. Si yo divido, en este caso 16 octavos dividido 8, me da 2. Es decir, que son 2 enteros. Es decir, que son 2 pizzas, ¿sí? Dividida en 8 partes. Si tengo 2 pizzas, cada una dividida en 8 partes, obtengo 16 partes, ¿sí? Que representan 2 enteros. Si obtengo 24 sobre 8, ¿sí? Quiere decir que son una pizza dividida en 8 y tomo 24. Si yo divido 24 dividido 8 me da 3. ¿Sí? Es decir, que 3 pizzas son 24 octavos. Bien, en este caso, si se comieron 3 octavos de pizza, quedaron 5 octavos. ¿Sí? Tengo 8 porciones y como 3, quedan 5. 5 de 8, ¿sí? Porque la pizza estaba dividida en 8, quedan 5. Queda menos de la pizza entera, ¿sí? O sea que queda menos de un entero. Entonces, quiere decir que 5 octavos es menor, ¿sí? Que un entero, que 8 octavos. Si el numerador es menor que el denominador, entonces la fracción es menor que la unidad y se llama fracción propia, ¿sí? Entonces, fracción aparente, ¿sí? Es cuando divido el numerador por el denominador y obtengo un número entero. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, ¿sí? La fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Aquí el numerador es 5, el denominador 8. Entonces, al ser menor, no representa todavía un entero. Esta se llama fracción propia. Se hicieron varias pizzas y se cortaron en 8 porciones iguales cada una. Y hay 11 de 8 de pizza, es decir, más de una pizza. Acá tengo una pizza entera, 8 porciones, 8 de 8, más 3 porciones más, ¿sí? De otra pizza cortada en 8, tengo 11 de 8, ¿sí? 11 de 8, como el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción es mayor que la unidad, ¿sí? Y se denomina fracción impropia. Siempre que tengo numerador mayor que el denominador, ¿sí? Esto es mayor que la unidad, la fracción se llama impropia. No hay que confundir con la fracción aparente. La fracción aparente también es mayor el numerador que el denominador, pero al dividirlo obtengo un número entero, ¿sí? Aquí, si divido 11 dividido 8, ¿sí? Voy a obtener un número entero y una fracción, que eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, tienen que comparar fracciones, cuál es mayor, ¿sí? Recuerden que el signito mayor
se abre, ¿sí?, para la mayor fracción, ¿sí? Es como que el pescadito, volvamos al tema del pescadito, se come al más grande. Entonces, ¿sí?, este signito, en este caso, iría abierto hacia 4/5, porque 4/5 es el mayor, ¿sí? Este es mayor, ¿sí?, y este es menor. Bien, eso tiene que ir con cada uno de estos, ¿sí?, siempre centrándose en la partecita que está pintada. Bien, esto es lo que vamos a aprender ahora, los números mixtos, ¿sí? Cuando las fracciones son mayores que el entero, también se puede expresar como número mixto, ¿sí? El número mixto está compuesto, como digo acá, por un número natural, en este caso 3/5, y una fracción, ¿sí? 16/5 es una fracción impropia, ¿sí? Si yo divido 16 dividido 5, voy a obtener 3 enteros, 1/5, ¿sí? Acá está representado gráficamente. Tengo cada entero, ¿en cuántas partes la voy a dividir? En 5. 5, 5, otro entero en 5, acá tengo 15. Otro entero más dividido en 5, para llegar a 16, tengo que pintar uno de este último entero, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partes enteras tengo? 3 enteros, ¿sí? Y del otro, 1/5, ¿sí? Entonces aquí tengo 3 enteros, 1/5. 3 enteros, 1/5 es igual a 16/5, ¿sí? Se llaman fracciones impropias. Si yo tuviera 15/5, ¿sí?, 15 dividido 5 me da 3, ¿sí? No sería fracción impropia, sino aparente, porque tengo 3 enteros, ¿sí?, dividido en 5 y pinto los 3. Bien, esa fracción aparente. Esta se llama impropia, porque está compuesta por un número natural y una fracción, ¿sí? Bien, pero ¿cómo podemos pasar de una fracción impropia a un número mixto? En este caso tengo 8/5 es igual a un entero 3/5. 8/5 fracción impropia. Si divido el 8 dividido 5, numerador por denominador, obtengo 1, ¿sí? Entró el 8, el 5, entra en el 8 una sola vez, ¿sí? 5 por una 5, para llegar al 8, 3, ¿sí? Está aquí en el cociente, que ya lo hemos aprendido en división, va a ser la parte entera. El resto va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. Entonces, 8/5, ¿sí?, es un entero 3/5. Aquí está explicadita el ejercicio que les doy acá arriba, ¿sí?, el ejemplo. ¿Y cómo podemos pasar, cómo podemos hacer al revés, de un número mixto a una fracción impropia? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, acá tengo, ¿sí?, acá tenía fracción impropia a número mixto. Ya tengo de número mixto a fracción impropia. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo el número entero que es 3, 1/4, ¿sí? El 4, que es el denominador, lo multiplico por la parte entera. 4 por 3, 12. A ese 12 le sumo el numerador, que me da 13. 13/4. El denominador sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces multiplico denominador por la parte entera. 4 por 3, 12. ¿Sí? A ese resultado le sumo el numerador y me da 13. 13/4. Y ahí pasé a fracción impropia. Bien, ustedes de aquí tienen que determinar cuáles son mayores que un entero, ¿sí? 5/6, numerador es menor que el denominador, entonces no lo es. 7/5, ¿sí? Este es mayor que el denominador. Si lo divido no me da un número entero, sino que me da una fracción impropia, entonces mayor, ¿sí?, que un entero. Y así tienen que ir haciendo con cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Punto 2. Con los datos del ejercicio anterior, completa la tabla. ¿Cuáles fueron las fracciones mayores que 1? ¿Por cuánto superan a un entero? ¿Sí? Por ejemplo, 7/5 es mayor que un entero. ¿Por cuánto lo supera? ¿Sí? Del 5/5 es un entero, ¿sí? Para llegar al 7 me quedan 2, ¿sí? Entonces lo supera por 2/5, ¿sí? ¿Cuáles son fracciones menores que un entero?
¿sí? Aquí tengo 5 sextos. Este es menor que un entero. ¿Cuánto le falta? Para llegar al entero tiene que ser 6 sextos. Entonces, ¿cuánto va a faltarle al 5 para llegar a 6? 1. Va a faltar un sexto, ¿sí? Lo volvemos a repetir. 7 quintos es una fracción mayor que un entero, ¿sí? ¿Por cuánto pasa al entero? Lo pasa por 2. 5 quintos el entero. Para llegar al 7, 2. 2 quintos, entonces por eso lo supera. Lo supera por 2 quintos. Fracciones menores que un entero. 5 sextos, porque el numerador es menor que el denominador. ¿Cuánto le falta para llegar al entero? A 5. ¿Cuánto le falta para llegar a 6 sextos, que sería el entero? Le falta un sexto, ¿sí? Bien, aquí voy a tener que colocar entonces en este ejercicio, ¿sí? De este caracol, tengo que colocar aquí las fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador, las impropias, ¿sí? Donde el numerador es mayor que el denominador. Aquí las aparentes, ¿sí? Las que divido y me dan un número entero, como este, 4 dividido 4, 4 cuartos es un entero, ¿sí? Hay otro 48 sextos, si yo 48 lo divido por 6, me da 8, son 8 enteros, ¿sí? No me da una fracción impropia, 8 enteros, entonces esa es aparente. Y aquí número mixto, ¿sí? Están como este, 2 enteros, un tercio, está compuesto por un número entero y una fracción. Bien, y el último punto, resuelve y completa pasando de fracción impropia a número mixto o de número mixto a fracción impropia, ¿sí? Entonces 7 tercios es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo hago? 7 dividido 3, ¿sí? Me va a dar 2 y me va a sobrar 1. Entonces el 2 va a ser la parte entera, un tercio, ¿sí? Y acá, número mixto a fracción impropia. 6. Hacemos al revés. Multiplicamos el denominador por la parte entera. 6 por 3, 18. 18 más 1, que es el numerador, 19. ¿Sí? 19 sextos. 19 sextos sería la fracción impropia. Aquí 12 séptimos, dividimos 12 dividido 7. Lo que va al cociente sería el número entero, ¿sí? Lo que queda de resto iría como numerador y el denominador va a ser 7, ¿sí? Bien, acá hacemos este ejercicio. Para pasar de número a fracción impropia, multiplicamos denominador por la parte entera. 5 por 2, 10. A 10 le sumo el numerador, 3, 10 más 3, 13. Entonces va a quedar 13 quinto, fracción impropia. Bueno chicos, cualquier cosita, seguimos comunicándonos a través del grupo de WhatsApp.